Hola chicos, buenos días. Aquí su profesor Luis Daniel y vamos a seguir con nuestras clases tutoriales, específicamente de filosofía. Recuerden que estamos hablando acerca de la revolución científica y los inicios del pensamiento moderno. La clase del día de ayer y la clase anterior analizamos a Francis Bacon, que es el máximo representante del empirismo inglés. Hoy vamos a ver a otro filósofo que pertenece a la corriente que inicia el pensamiento moderno y se llama Tomás Moro. Este personaje es muy importante, ya que es el padre fundador del concepto de utopía, que nosotros hablamos la clase del día de ayer. Así que vamos a empezar. Primero con su biografía. Uno nace en Londres en 1478, es decir, es de origen inglés, al igual que Francis, el filósofo anterior. Cabe recalcar que durante esta época Inglaterra es la cuna de la filosofía, es decir, la mayoría de los filósofos son ingleses. Es abogado, político, filósofo y poeta. Al igual que Francis, Moro dedica la mayoría de su vida a la interpretación política de la realidad que enfoca la perspectiva del ser. Ahora, por mucho que nos parezca contradictorio, a pesar de ser inglés, es un gran detractor de la reforma protestante en Inglaterra. De hecho, se opone a las reformas de Enrique VIII, que era para ese entonces el rey de Inglaterra, con respecto al Vaticano, al Papa y pues obviamente a los estatutos de la Iglesia secular y regular. Este, perso este personaje también es muy importante, ya que no solo funge como poeta o como filósofo o como escritor, sino que es nombrado Lord Canciller de Enrique VIII. Esto es bueno y es malo a la vez para Tomás Moro, ya que tiene una gran relevancia política, pero desafortunadamente, cuando él tiene ciertas increpaciones o ciertos distanciamientos con Enrique VIII, empieza a tener una actitud renuente a seguir las indicaciones de la casa gobernante. Por consiguiente, este personaje pues es condenado por alta traición por parte de Enrique VIII al no reconocer su divorcio con su antigua esposa y por supuesto a no apoyarlo en las reformas protestantes que se estaban gestando en Inglaterra. Por consiguiente, en 1535 es decapitado. Es decir, así como fue una figura política importante de la contrarreforma, pues también es una figura singular al ser asesinado pues por su rey. Ahora, hablemos de los aportes filosóficos. Para poder hablar de Tomás de Moro o Thomas More, como lo dirían en Inglaterra, necesitamos remitirnos a su obra básica, Utopía. Por eso es el primer filósofo en utilizar el concepto utopía. Recordemos en la clase anterior el significado o la alusión que estábamos haciendo nosotros como algo ideal, algo no real, algo que se imagina, algo que se quiere casi con idealismo o perfección. Ahora, en esta obra, él hace una cierta analogía, recordando a Francis Bacon, ¿sí? Una cierta analogía de cómo sería una sociedad idílica, una sociedad utópica, es decir, una sociedad perfecta. Recordemos el contexto de Tomás Moro o Thomas More. Su contexto es muy específico. Vive básicamente en los últimos, podríamos decirlo así, remanentes de la sociedad pseudo-feudal de origen medieval. Vive este periodo de transición, pero también le toca vivir esta jerarquía social orquestada básicamente por las casas gobernantes, donde los que tienen mucho y son muy pocos y los que no tienen pues son bastantes. No existe el voto para estos personajes, es decir, todo se lleva a través del derecho divino. Este contexto motiva a Tomás Moro a que en su obra, en su analogía, cree una sociedad que fomenta la educación humanista, una sociedad fundamentada en los principios que para Tomás de Moro eran dominantes, la sinceridad, la lealtad, la honestidad, principios que él observa en Inglaterra
que no están funcionando y que se están alejando cada día más. El segundo punto que aborda en su obra es la propiedad comunal. Así es, mis niños, por muy extraño que parezca, conforme a nosotros lo vemos en la actualidad, y también por muy innovador que parezca Carlos Marx en su momento cuando estaba hablando de propiedad comunal, pues este personaje lo pensó siglos antes. Se supone que la propiedad privada en su obra no existía y que esto permitía una mejor toma de decisiones y acuerdos dentro de la sociedad que él denomina como utopía. El tercer punto es el desapego material. Ese desapego material que logra Tomás Moro a través de su crítica. Recordemos que para las fechas en que le toca vivir a este personaje, la moneda de cambio es el oro y la plata, y el apego material a estos productos es bastante alto. En su obra propone desapegarse del aprecio que se le tiene al oro y a la plata como una moneda de cambio. Es decir, no existe ni la propiedad privada ni las transacciones comerciales o económicas, es decir, la plusvalía, que veremos más adelante cuando hablemos ya de filosofía e idealismo alemán. Cuarto punto, en su obra propone un gobierno patriarcal. Este sería como un tema de debate que me gustaría que en la caja de comentarios también lo hicieran, pues, de acuerdo a su perspectiva. Una pequeña interpretación. Él proponía que un gobierno patriarcal beneficiaba básicamente a todos y cada uno de los individuos dentro de la sociedad. Actualmente sabemos que no es así, pero esta es la característica que tiene Tomás Moro. Dentro de ese gobierno patriarcal existe la capacidad del voto, la capacidad del voto de cada una de las personas para tomar una decisión o un común acuerdo. Vamos con el último punto, y este es uno de los que me sorprendió más, porque se adelanta básicamente 3 siglos a su aparición, la jornada laboral. Tomás Moro decía que la jornada laboral no tenía que ser de 8 horas, sino que de 6 horas, para que tuviera tiempo suficiente el ser humano de poder establecer estrechas relaciones con la comunidad y sobre todo con su núcleo familiar. Todo un personaje, toda una creación utópica a la que nos muestra Tomás Moro, y también una singularidad en la filosofía. Muy bien, mis niños, como parte de la actividad de integración, les propongo realizar la siguiente dinámica. Que comenten de forma tipo debate los 4 puntos más importantes del aporte filosófico de Tomás Moro, es decir, propiedad comunal, desapego material, gobierno patriarcal, jornada laboral. ¿Qué les parecería si de esos 4 ustedes me comentan uno y lo contraponen con lo que se está viviendo en la actualidad? Les pongo un ejemplo, a lo mejor me quieren hablar acerca de propiedad comunal, ¿no? Y me dicen, Tomás Moro pensaba que la propiedad comunal es esto, pero en la actualidad nosotros tenemos esto, para que lleguemos a una evidencia de aprendizaje. Mis niños, los quiero mucho, los extraño mucho y esperemos pronto vernos y que tengamos nuestras clases presenciales. Cuídense mucho.